Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien. Y vamos a ver otra clase de la inductancia en AC. Para ser más específico, estábamos viendo aquello de las bobinas. ¿Se recuerdan? Estamos hablando de las bobinas en AC, cómo trabajaban, cómo actuaban. Y conocíamos aquí el término de XL igual a 2pi por la frecuencia, por la inductancia. Esto era reactancia inductiva. ¿Ya? Reactancia inductiva. Ok, y aparte de eso comenzábamos a estudiar y nos hacíamos la pregunta si lo mismo que se puede hacer en DC se puede hacer en AC. Y recordábamos que la reactancia inductiva, ¿ya?, nos daban los valores en ohmios de la bobina. O sea, eso significaba que la bobina en AC era una resistencia o era una impedancia. ¿Ya? Entonces, bueno, haciendo ese pequeño recordatorio, vamos a esquematizar esto. 380 voltios, 50 Hz. Aquí vamos a tener una pequeña... Uy, qué fea me queda la bobina. Aquí, una bobina, otra bobina y otra bobina. Esta tiene una L1 de 2 herrios. Acordábamos que se medía en herrios. L2 de 4, quiero ver, 4 herrios. Y L3 de 6 herrios. ¿Ya? Entonces, bueno, para calcular eso íbamos a ocupar XL igual a 2pi por la frecuencia por la inductancia para cada uno. Entonces, bueno, eso me va a consumir mucho tiempo. Lo calculan ustedes. Pues aquí aquí ya lo he calculado yo. Sería una reactancia de XL 628 ohmios. Aquí sería, este es 1, XL2 sería equivalente a un K2. Ya eso hago referencia a que es 1.K. Y XL3 sería igual a 1K8. 1.8K. Bueno, aquí ya nos alcanzó a ver esto. Lo voy a poner aquí abajo. Esto es igual a 1.8K ohmios. Todo esto son ohmios. Ya, entonces esto es como que pasáramos a ver, teniendo estos datos, recordemos, XL1, 628 ohmios, XL2, 1.2K ohmios y XL3 igual a 1.8K ohmios. Entonces todo esto es como que pasáramos a ver, es como que viéramos eso, ¿ya? Como que tuviéramos ese circuito. Bueno, y claro, nos preguntamos, ok, si podemos aplicar la ley de Ohm. Ya sabemos que tenemos la resistencia y tenemos el voltaje, claro que lo podemos aplicar. Si nosotros venimos y sacamos la corriente total, que también ya vimos en los ejercicios anteriores cómo sacar la corriente total de esto, ya si no se acuerdan, veamos los ejercicios anteriores donde calculábamos la resistencia total de esto y la resistencia total de esto. Entonces, si calculamos la resistencia total, que les recomiendo que lo vean en el video anterior, anterior a este, anterior al otro, perdón, al que había subido la semana pasada. Entonces, habíamos dicho que la resistencia total ya en este caso va a ser de 1382 ohmios. 1382 ohmios. Entonces, ya teniendo la resistencia total, sabemos que la corriente es igual a V sobre impedancia. Impedancia, esto es AC, recordemos, por eso llamamos que es impedancia. Entonces, la corriente total va a ser igual a 0.27 amperios. ¿Sí? 0.27 amperios. Amperios
que están aquí, ¿verdad? Oscilantes, están de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá. Entonces decimos que aquí hay 0.27 amperios, ¿no? Que se encuentran así en ese juego. Ahora, para calcular que, bueno, cuánta tensión recae aquí, cuánta tensión recae aquí y cuánta tensión recae en cada uno de estos puntos, cuánta corriente consume cada uno de estos, pues también podemos aplicar la ley de Ohm en cada una de estas, y sabemos que primero calculamos el voltaje independiente de cada uno de estos. Decimos que el voltaje es igual a I por Z, y de ahí calculamos, pues sabemos que aquí es 0.27 0.27 por la impedancia 628 es igual a 127 voltios aquí en esta resistencia, voltaje 1, y así sucesivamente. Entonces aquí ya vamos a saber que aquí es 0.17 amperios y aquí 0.1 amperios. Ojo, no estoy haciéndolo todo como se debería, porque esto recordemos que ya lo venimos viendo desde el principio de las clases, y por eso es que quiero que ustedes repasen las clases anteriores si no las están repasando. Pero esto no es complejo, ya no es complejo. Ya al calcular, aquí ya calculé el voltaje de esto, calculo el voltaje de esto también, y después me da la corriente, y después me da la corriente acá. Ya la corriente igual, la calculo independiente. Entonces, entendiendo eso, correcto, lo que vamos a hacer ahora es que ya tenemos que dentro de un circuito de inductancia que se encuentra en las bobinas, nosotros fácilmente podemos calcular la corriente. Acordémonos que la inductancia es una resistencia, aplica impedancia en un circuito. Entonces simplemente lo que aplicamos son puras leyes de Ohm y la ley de reactancia inductiva. Perdón, la fórmula de reactancia inductiva para calcular el ohmiaje de cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, fácil y sencillo. Pero es que no solamente queda hasta acá. ¿Ya? No solamente esto es una de las características. Mencionemos, esta es una de las características. La primera característica, que una bobina, no se veía, que una bobina en AC es una impedancia, una resistencia, ohmios. Ahí está, lo tuve que mover porque es bien. Una impedancia, una resistencia, ohmios en AC. Sí, en AC. Esa es una de las características principales. Pero es que habrá otra, y veamos la otra. Borro pizarra. ¿Y qué es otra de las características? Ya en la resistencia 3, en la resistencia 2 creo yo, si ustedes lo calculan, cuando ustedes lo están calculando, me abro del circuito anterior, abro del circuito que vimos, del anterior, de este mismo video, el anterior que estábamos viendo. Si ustedes calculan la resistencia que se encuentra en este punto, la inductancia que se encuentra en ese punto, ustedes van a ver que ese voltaje que da al calcularlo es de 207 voltios. ¿Sí? 207 voltios. Entonces, esos son voltaje RMS, ¿sí? Es voltaje eficaz. Entonces, eso se va a posicionar por acá. Ya, 207 voltios. Ya, pero ahora bien, aquí viene lo otro. Yo quisiera saber, bueno, sabemos que para sacar el voltaje pico a pico es 207 por la raíz de 2. Entonces esto va a ser igual a 292 voltios. Ese es el voltaje pico, ya. Entonces ahí va a estar trabajando. El voltaje RMS con el que va a trabajar esa inductancia es esto, la bobina es esto, ya. Pero el voltaje que va a estar oscilando entre pico y pico va a ser de 292 voltios a 292 voltios negativos, ya, oscilando aquí. ¿Entienden? Entonces, bueno, el amperaje que da con este mismo voltaje va a ser igual a 0.24 amperios. 0.24 amperios. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que el voltaje está aquí. ¿Ya? Pero la corriente está aquí.
tensión. Corriente. Uy, muy abajo me fui. Corriente. ¿Qué pasa? Esta es otra de las características de las bobinas, ¿sí? Que el voltaje, la corriente, voy a borrar esto, phi se desfasa a 90 grados, ¿sí? La corriente se desfasa a 90 grados. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es que, como que las bobinas son raras en el sentido de que, vaya, lo explico así, las bobinas les cuesta el cambio, ya cuando llega el cambio de la tensión, llega la orden, y hasta que llega la corriente, se tardan y se retrasan, ¿ya? Se tardan y se retrasan. Entonces por eso es que la bobina se retrasa 90 grados. Entonces aquí ¿qué pasa? Sabemos que estamos en sintonía cuando decimos que un ciclo completo son 360 grados. Ya, 360 grados. Aquí, de este punto, de este a este, son 360 grados. Entonces, ¿qué pasa acá? Son 90 grados. Aquí hay 0 grados. ¿Ya? ¿Y aquí qué pasa? Aquí hay 270 grados. ¿Ah? ¿Ya? No sé si se está entendiendo. Se está desfasando. ¿Ya? La corriente se está desfasando. ¿Se desfasa cuánto? 90 grados. ¿Se desfasa cuánto? 90 grados. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando la corriente, que cuando el voltaje, ya, cuando no hay tensión en el circuito, cuando no hay voltaje en el circuito, ya, la corriente está al máximo. Interesante, va. O sea, aquí en este punto no hay voltaje, ¿ve? 0 voltios. Pero ¿qué pasa con la corriente? Está en su mayor expresión. ¿Ya? Y todo lo contrario aquí de esta parte. Todo lo contrario aquí. Cuando no hay aquí me lo voy a ver. Cuando no hay corriente. Uy, ahí no se ve. Lo voy a borrar acá. Cuando no hay corriente. El voltaje máximo. Otra de las características de las bobinas es que son raras. Son raras. Se desfasan. Se desfasan. Bueno, entonces hasta aquí dejamos la clase, chicos. Espero que sea de mucha ayuda. Pónganlo en práctico, inténtenlo entender, véanlo varias veces si es necesario y pues sin más que decir, chicos, cuídense y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.